Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Bueno, pues una semana un poco de terremotos porque, quizá la excusa es las elecciones europeas que, han sentado muy mal sobre todo a Francia, que ha anunciado incluso que va a hacer elecciones anticipadas. Pero quizá un poco de terremoto aquí en Europa que no ha tenido nada que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos, que ellos van a la suya y continúan con la fortaleza. Aquí en España, cuidado con los bancos. Llevábamos ya, la verdad que tiempo, ¿no?, diciendo que los bancos podrían protagonizar algunas caídas fuertes en algún momento, sobre todo con la idea de que los tipos de interés podrían bajar. Y pues parece que por fin esta semana ya han dado la señal definitiva de que empieza la corrección en el sector bancario. Y eso probablemente nos lleve a caídas todavía más fuertes en este sector. Así que con todo esto pues vamos a empezar porque desde luego esto de la bolsa es increíble, ¿no? Porque pasan semanas, años, meses y no deja de sorprendernos, no dejamos de analizar y descubrir cosas nuevas y pues al final se juntan muchas cosas a nivel técnico, a nivel psicológico, a nivel de sectores, a nivel por qué Estados Unidos sube siempre más que nosotros, que al final parecía que no, pero vuelve otra vez a llevarnos la delantera. En fin, vamos a ver, ¿no? Empezamos con el IBEX y el IBEX estamos en una situación peligrosa porque hemos roto la sucesión de máximos y mínimos crecientes. Fijaros aquí cómo supera máximos, aquí se apoya en esta zona, muy bien, sale al alza con vela blanca y dijimos que si pierde esta vela blanca y este soporte, mucho peligro. Lo perdió el jueves, el viernes de nuevo batacazo fuerte, aunque el viernes parece que acabó recuperando un poco. No tenemos tampoco que dejarnos llevar a engaño y estas caídas fuertes con ruptura de soporte siempre van a haber rebotes, con lo cual ahora, a menos que recuperáramos de forma un tanto amplia la zona de los 11.135, os diría que mucho cuidado porque es muy probable que las caídas continúen mínimo a la zona de 10.600 o un poco más y podrían incluso llegar a la media de 200 y sobre todo porque los bancos realmente esta semana es la primera semana que dan la señal definitivamente bajista, por lo que es muy probable que aunque empiecen subiendo y tengan algún rebote, los bancos acaben por protagonizar caídas más fuertes. Bien, pues ¿hay que irse corriendo, salir de la bolsa y ya está? No tanto así. Yo sigo preveyendo que vamos a tener un verano de volatilidad, de movimientos un poco al alza y a la baja sin ir a ningún sitio. Es decir, que no creo que esta caída sea una caída para hundirnos. Creo que no llegará la sangre al río. Creo que los bancos sí que seguirán bajando, pero muchos otros valores van a ir moviéndose un poco lateral en rangos más o menos amplios y que no va a pasar nada. Así que, pues viendo esto, en mi cartera estamos alejados de la banca desde hace tiempo, ya os lo dije, quizá demasiado tiempo porque las últimas subidas no hemos participado de ellas, pero tampoco participamos de las caídas, así que de momento, bien. El DAX, el DAX también ha dado señales negativas esta semana, porque aquí superó una franja de resistencia, estuvo dudando hasta que aquí hace un amago alcista, esta vela blanca que engaña mucho porque da la impresión de que hay que comprar claramente y de repente esta vela negra da al traste con esta situación y nos dice que estamos ante una pequeña señal de fallo alcista, que es esta de aquí. Y normalmente cuando hay un fallo alcista tiene consecuencias bajistas, que es lo que pasó el viernes, y probablemente continúen las caídas. Evidentemente con sus rebotes. ¿Veis aquí esta media de 10 días, no? Pues aquí cuando está hacia arriba, pues sube, pero luego baja a buscar la media
y bueno, pues siempre tiene esos movimientos, ¿no? Aquí cuando se escapa de la media también sube a buscar la media también, así que en algún momento puede rebotar, pero lo más probable es que continúe la debilidad en las bolsas la semana que viene. Si vemos el gráfico semanal, vemos vela negra. Ya sabéis que en sí mismo una vela negra es bajista y una vela blanca es alcista. Eso no significa que siempre después de una vela blanca suban y después de una negra baje, pero podemos decir que es un punto para tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es una vela negra bastante grande y bueno, podría llevarnos a más caídas. Ya veremos, ¿no? Yo sigo pensando que vamos a ver movimientos laterales, movimientos extraños, las caídas así muy fuertes en algún momento asustarán a mucha gente y se saldrá y luego rebotarán con fuerza los valores, ¿no? Así que bueno, en mi cartera estamos tratando de hacer una estrategia distinta para este verano, que ya ha empezado ya, en el que pues intentamos poner stops un poco más alejados y stops de cierre, es decir, que si antes perdíamos un 3% en un valor cuando entrábamos, ahora pues igual podemos perder un 5 o un 6%, pero buscamos que el stop sea de cierre, es decir, que no se pone el stop en el mercado, simplemente si cierra por debajo de un nivel, pues ya al día siguiente nos planteamos la venta o ya sí ceñirle un stop normal o bien poner una venta limitada en algún precio o vender a mercado, ¿no? Depende de cada situación. Tampoco estamos invertidos al 100%, ahora estábamos pues eso, entre un 50 y un 60%, con la idea de que si esto cae nos dé oportunidad de comprar cosas a precios bastante más bajos, ¿no? Esa es un poco la idea de mi cartera y ya sabéis que podéis seguirla en directo. Para eso tenéis que ir a la página de Bolsas y Futuros y en la parte de contacto enviarme un mensaje. Y bueno, pues tenemos una charla y os cuento cómo funciona. Os cuento, veréis que el coste de tener este servicio es muy, muy asumible, es bajito y seguro que le sacáis muchísima rentabilidad, ¿no? Toda la información de cada mañana hablando de todos los valores que tengo en cartera, qué pasa con los stops, si hay que seguir, si hay que no. Un poco, pues eso, no tener a vuestro analista a vuestro lado, pues en todo momento, incluso también me podéis preguntar, ¿no? Por algún valor que vosotros penséis comprar o tengáis en cartera o algo así, ya digo, a un coste muy, muy asumible, muy asequible. Así que os animo que vayáis a la página de Bolsas y Futuros y a la parte de contacto me enviáis ese mensaje. El Eurostock, atención al Eurostock porque recoge también la caída fortísima del más del 6% esta semana en París. Y bueno, pues caídas muy fuertes también. Aquí hizo un pequeñito amago de superar máximos históricos, no pudo y al final para abajo. Bien, el Eurostock sí que se acerca ya a la media de 200, probablemente en esa zona pues aquí tenga pues rebotes, ¿no? Estamos hablando de una especie de rango lateral bastante amplio. Es verdad que la pérdida de este nivel, de la zona 4770, sería una señal negativa. Yo creo que podría incluso perderlo, pero ya digo, no creo que tengamos un cambio de tendencia durante verano y que haya, no sé, caídas tremendamente fuertes, ¿no? Pienso más bien en un mercado lateral, como os he dicho, así que estas caídas, y si vienen algunas más, se pueden aprovechar para tomar posiciones en según qué valores, que eso sí que es muy importante, la selección, ¿no? de esos valores. Bien, aquí en Europa, como resumen, deciros que el IBEX ha perdido un buen 3,62%, el DAX un 3%, el Eurostock un 4,20%, una caída semanal dura que nos hace estar un poco alertas. Sin embargo, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Pues tranquilidad, aquí no pasa nada, como si no existiera Europa. El Dow Jones, bueno, ha caído un poquito en la semana, pero muy poco, sigue aquí bastante lateral, un 0,40%. Y bueno, bien, pero es que nos vamos al SP500 y ojo porque continúa la fiesta, sube un 1,5%, aquí no pasa nada, máximos históricos y lo que nos dice esto es que tenemos que echar la vista hacia Estados Unidos
seguramente para buscar cosas en las que invertir. Porque allí continúa claramente la fiesta. Y bueno, ya si nos vamos al Nasdaq, barbaridad. Ojo, subidas del 3,16%. Es decir, que estamos hablando que aquí en Europa hemos caído entre un 3 y un 6%, y el Nasdaq sube más de un 3%. ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que el Nasdaq es el índice más alcista del mundo siempre, y es el que se destaca subiendo siempre. Y ahora pues hay una cosa que se llama inteligencia artificial, que se está empezando a convertir en un inicio de burbuja, y eso le puede llevar a precios pues mucho más altos. De hecho, un valor como Nvidia pues sigue a la suya, sigue subiendo, como si no pudiera tener techo, ¿no? ¿Hay que correr y meterse rápidamente en Nasdaq como locos? Pues quizá tampoco, ¿no? Porque estos movimientos laterales y en ciertos momentos bajistas de los mercados en verano, seguramente en Estados Unidos también ocurran, ¿no? Entonces ya veremos, pero desde luego esta semana sí que ha habido una diferencia brutal entre las bolsas americanas y aquí en Europa, ¿no? Ha sido como esto hacía mucho tiempo que no pasaba, ¿no? Es una señal clara, de nuevo, de fortaleza relativa en los mercados, y la fortaleza relativa está en la bolsa americana. No todos, ¿eh? Hay valores americanos que no lo están haciendo bien, pero como los que más ponderan lo hacen muy bien, pues eso hace que los índices suban. Esa es un poco la situación que tenemos. Bien, vamos a ver los valores que mejor lo han hecho en la semana, y atención porque empezamos con una subida tremenda el viernes en Solaria. Ojo, Solaria, estamos hablando, sí, del valor más bajista que teníamos en la bolsa, que había perdido la zona entre 12 y 12.50, que decíamos que esta pérdida era peligrosísima y que desde aquí podía seguir cayendo, y que de hecho, bueno, pues caía, aquí tuvo un rebote, aquí mostró muchas dudas, pero el viernes ocurrió una cosa, y es que, bueno, pues se ha hablado de un interés en la compañía, de una posible OPA que le quieren lanzar. Bueno, parece ser que no está claro del todo, pero que puede haber interés, ¿no? Cuando ocurre esto, al final la conclusión que se saca es que, bueno, pues seguramente el precio es un precio muy adecuado, es un precio barato para Solaria. Y bueno, normalmente estos amagos de OPA hay veces que quedan en nada, ¿eh? Y que a partir de ahí vuelven a caer como si no hubiera pasado nada. La resistencia claramente está ahí donde está ahora, ¿eh? Entre 12 y 12.50, incluso ha superado por un poco, pero justo tiene aquí la media de 200. Hay que pensar que cuando se produce justo un rumor de OPA en viernes, a mí me da mucho miedo, porque hay muchos días por delante para desmentir esa OPA. Es decir, que si ahora salen Solaria o quien sea diciendo que la OPA esto es mentira, que no hay ninguna OPA, o que si hay una OPA no la van a aceptar, o que no sale la OPA hacia adelante, pues igual el lunes sale bajando un 6 o un 7%, ¿no? Entonces quizá es un valor interesante, porque si durante el fin de semana no desmienten nada, pues igual coge fuerza, ¿no? Esta teoría, y a lo mejor el lunes sí que hay que comprar. El máximo que marcó el viernes fue 12.66, pues bueno, si queremos una estrategia de corto plazo, seguramente sería, si superáramos 12,66 el lunes, se puede comprar, y bueno, yo pondría un stop. En este caso, pues estamos hablando yo lo pondría por debajo de 12.20, para darle un poquito de margen, ¿no? Porque estamos hablando del nivel de resistencias entre 12.20 y 12.50. Entonces, bueno, sí que podría ser, ¿no? Podría ser que ahí se volvieran todos locos, continuara subiendo con fuerza, el volumen fue muy bueno, acabó en zona de máximos del día, lo que le da bastante credibilidad a la vela. Entonces, bueno, pues ya digo, es un valor que se puede especular mucho, y el lunes quizá sea momento de quien quiera marcha, quien quiera asumir riesgos, comprar por encima de 12.66
y poner esto por debajo de 12.20. Me parece una opción arriesgada, pero posible. Bien, Ferrovial. Bueno, otro de los datos interesantes que podemos deducir de una semana como esta es qué valores han aguantado el tipo. ¿Qué valores han tenido fortaleza relativa con respecto al IBEX? Y entre ellos, cuando analizamos los valores que más han subido en la semana, seguro que nos aparece alguno. Y en efecto, aquí tenemos a Ferrovial. Bien, Ferrovial es un valor que está muy cerca de sus máximos históricos, por lo que ante dudas en los mercados generales podrían haber caídas fuertes porque hay mucha gente con plusvalías y aquí podrían intentar vender todos ante la duda. Y sin embargo, no solamente no venden, sino que se compra y acabamos con velas blancas en estos días, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que la ruptura al alza en la zona 37.20 está cantada, después de la fortaleza de estos días. Es un valor que, teniendo el IBEX con un 3,62% de caída, ha subido un 1,32%. Bueno, que más ha subido Solaria un 8,80%, pero evidentemente ya sabemos por qué ha sido, ¿no? Pero Ferrovial, ojo, ¿no? Desde que decidió cotizar en Estados Unidos lo está haciendo muy bien. Es un valor en zona de máximos claramente. Aquí lleva una consolidación. Aquí hubo un momento en que hubo una especie de fallo bajista, cuando perdió este soporte y luego lo recuperó. Y ahora este fallo bajista realmente se confirma si supera esta zona de máximos, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente habría que esperar a que superara 37.20, pero si lo supera sería un valor para pensar en incorporarlo a la cartera. Endesa, bueno, a ver, una semana como esta en la que hay muchas dudas y mucho miedo y tal, los valores ligados un poco a la estabilidad, como Endesa, Red Eléctrica, Naturgy, Iberdrola incluso, tienden a hacerlo bien, ¿no? Entonces el hecho de que lo hagan bien en una semana como esta no significa tampoco nada espectacular. Bueno, Endesa es un valor que, como os dije cuando estaba por aquí abajo, es un valor para comprar en caídas fuertes, porque es tan estable en beneficios, en resultados, en dividendos, que siempre rebota, ¿no? Y es lo que ha pasado, ha rebotado. Ahora, comprar aquí, yo no lo tengo tan claro, la verdad. Inditex es otro de los ejemplos de valores que tienen una fortaleza relativa con respecto al IBEX. Esta semana sube poco, pero un 0,63%. Comparado con la caída del 3,6% del IBEX, pues es muy positivo. Y fijaros además cómo aquí hay una cosa curiosa, porque aquí hablábamos de comprar solo si supera la zona de 46.30. Aquí lo supera. Continúa subiendo, este día lo pierde, con lo cual aquí podríamos asustarnos mucho, pensar que estamos en un fallo alcista. A partir de aquí cae, pero ojo que el viernes recupera y cierra en la zona alta del día, Esto es significativo, esto es importante, esto es fortaleza. Y esto nos dice que sí, esta vela es una especie de vela de martillo, y lo que nos dice es que si el lunes superara los máximos de esta vela, que además serían superar estos máximos, sería compra y le podemos poner un stop por debajo de estos mínimos de aquí. Es decir, que operación posible para el lunes, compra de Inditex por encima de 46.40, si lo supera, y poner un stop en los 45.10. Estamos hablando de un riesgo muy asumible, muy controlado, y ojo porque este tipo de valores que aguanta también las caídas generales en el IBEX son los que suelen luego hacerlo mejor. El otro valor que también ha recuperado bien, Red Eléctrica. Red Eléctrica, si ahora mismo me dijeran tienes que invertir en uno de estos valores, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa o Enagas, que son los 4 que más o menos son muy estables y hay que comprar en caídas fuertes. Si tuviera que comprar uno de ellos, compraría Red Eléctrica, porque la última caída fuerte del mercado no la tuvo, demostró fortaleza relativa y ahora es la que más sube, ¿no? Entonces ahora tiene aquí una clara tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes de corto plazo, y ya veremos hasta dónde llega. Es verdad que para una compra de medio o largo plazo yo soy más partidario de comprar en caídas, y ahora pues aquí pues se puede especular un poco, pero no es quizá
el valor que a mí más me guste, ¿no? De todas maneras, mientras mantenga esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, es un valor que se puede tener en cartera perfectamente. Y bien, y ahora vamos a ver los valores que peor lo han hecho en la semana, y hay uno de ellos que habían rumores de OPA, parecía que sí que le iban a lanzar una OPA, ya estaban hasta en conversaciones, y esta semana se ha ido todo al traste, y ha sido Naturgy. Después de este movimiento al alza, no pasa nada con la OPA y vuelve a caer, ¿no? Bueno, esto es lo que puede pasar en Solaria en un momento dado. Así que cuidadito, por eso hablamos de eso. Incluso, por eso decía yo, ¿no? Que si te quedas comprado y luego de repente salen noticias, al día siguiente ya sale con un gap bajista. Y eso es lo que le puede pasar a Solaria. No lo sé si le pasará o no, pero como poder le puede pasar a Solaria. Bueno, aquí ha bajado un 15% en la semana. Es verdad que ya se vio mucha debilidad aquí en esta caída. Estaba más débil que el resto. Aún así hablamos, ¿no? Que aquí, que era momento que se podía comprar en algún punto de aquí. Y de hecho en el rebote, pues lo mejor hubiera sido salirse, evidentemente. Visto lo visto, pero no solo visto lo visto. O sea, yo, este tipo de valores, lo que digo es comprar en caídas bastante fuertes y luego entre un 15 y un 20% salirse. Aquí, bueno, desde los mínimos nos ha dado bastante rentabilidad, más de un 20%, pero bueno, tampoco a lo mejor lo comprábamos en mínimos, comprábamos aquí en la zona de 21 y a lo mejor en la zona de 23, pues 23 y medio, 24 nos podemos haber salido. Bueno, da igual, el caso está en que ahora mismo yo creo que todavía no es comprar. Aquí pueden haber vaivenes, pero podría purgar todavía más, incluso ir a buscar esta zona de mínimos, ¿no? Si bajara esta zona de aquí, bueno, la zona de 19, en esa zona se podría buscar alguna compra para medio plazo, ¿no? Como hemos comentado otras veces. Pero bueno, un 15% de caída, ¿eh? Ahí es nada. Y bueno, ya vamos con la fiesta de la banca, que esta semana ya sí que da señales bastante definitivas bajistas. Y atención, porque el valor que más cae es el Banco de Sabadell. El Banco de Sabadell había reaccionado al alza muy fuerte por la posible OPA del BBVA y ahora pues está dando señales ya negativas. Bueno, aquí lo más importante de todo es que después de llegar a la zona de 1,97 corrige hasta la zona de 1,79, vuelve a la zona 1,97 y cuando llega a la zona de 1,79 pierde ese soporte. Bien, esto es lo que se llama un rango lateral, que el rango lateral cuando es superado al alza se considera una consolidación para seguir subiendo, pero cuando después de una subida fuerte hay un rango lateral y pierde los mínimos se considera un techo, se considera una zona de distribución y probablemente, muy probablemente, nunca al 100%, hemos visto los máximos para una muy buena temporada. Con lo cual, desde aquí, aunque rebote, porque el viernes rebotó, y evidentemente cuando se escape de la media de 10 bastante va a rebotar, pero probablemente vengan caídas bastante más fuertes, ¿no? Si vemos un poco a nivel semanal, lo que es la vela semanal, vemos una vela semanal fea, negra, que normalmente tiene continuidad bajista. Ya digo, no significa que vaya a caer todos los días, ni mucho menos, ni que no tenga rebotes. De hecho, cuando un valor ha subido tanto y cae, suele tener rebotes muy potentes y muy fuertes, pero es un valor, bueno, de todo el sector, que si yo he aguantado la posición en la banca porque no me he creído que estaba caro y no me he creído que iba a caer ni nada, esta semana que viene ya es la clave para vender. A menos que recuperen con mucha fuerza, yo me saldría. De hecho, se puede incluso buscar una estrategia de vender si pierde los mínimos de cada día, el día anterior. Ahora, pues bueno, si no pierde los mínimos de 1,70, pues a lo mejor mantenemos, ¿no? Imaginemos que el viernes sale 1,74 y acaba 1,77. Bueno, pues esto por debajo de 1,74 y así hasta el día que nos saque. Es una opción. Yo creo que hemos visto la señal ya definitiva de lo que yo me estaba temiendo, que es el inicio de la caída de la banca. Y ojo, porque el IBEX ha dado señales claramente bajistas y la banca tiene mucho que ver en el IBEX. Luego hemos visto valores que
que aguantan bien, que se puede comprar, que se pueden tener. Valores que van a ir en contra del IBEX, si el IBEX cae, porque el IBEX cae sobre todo por la banca. Así que bueno, pues aquí tenemos Sabadell, el primer ejemplo, cae en la semana un 9,32%, no está mal. Y luego tenemos a BBV, pero es que lo peor de BBV es que ya llueve sobre mojado, porque esta semana cae un 8,83%, pero ya venía de caídas fuertes por la OPA del Sabadell. Es decir, que aquí estamos hablando que marcó un máximo en los 11,25 y está en la zona de 9. Es decir, que aquí ya ha perdido ya pues cerca de un 20% desde los máximos. Y atención porque BBV ha apoyado en la media de 200. Y aquí ha dibujado una figura de martillo. Con lo cual, visto este gráfico, solo este gráfico y olvidándonos de todo, técnicamente si superara los máximos del viernes en los 9,10 sería un momento de compra con un stop por debajo de 8,79. Es decir, posible compra de BBV en 9,11 en stop, con stop si se ejecuta la compra en 9,78. ¿Yo lo voy a hacer en mi cartera? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque no me gusta nada el sector, porque creo que el sector va a caer más. La vela semanal es muy fea y probablemente continúe cayendo. Es posible que caiga menos que otros bancos porque ha caído más antes. Es posible que incluso aquí tenga un buen rebote, se vaya a la zona de 9,50. Pero ya digo, me genera bastante preocupación estar en banca. Así que, bueno, pues quizá aunque es un punto interesante, pues veríamos, ¿no? Si lo tuviéramos en cartera, porque estamos aguantando mucho tiempo, yo no vendería ya, podría el stop por debajo de los 8,79, ¿no? Santander. Bueno, Santander me parece curioso. Ha dado ya señales peligrosas. Es verdad que realmente, si vemos aquí hace un máximo, un mínimo y un máximo, este máximo no lo ha superado, con lo cual la señal para vender en teoría no se ha producido todavía, porque sería perdiendo los 4,275, que los ha aguantado. Así que bueno, todavía está en una zona, teóricamente todavía no ha dado señales bajistas, ¿no? Que sí que ha dado el Sabadell y BBV, por supuesto, ¿no? Pero me parece también bastante curioso el hecho de que Santander, aunque pueda no parecerlo, tiene una debilidad relativa con respecto al sector. Y es que no ha sido capaz de superar la zona de máximos históricos. Fijaros que estamos hablando de 2008, 2014, 2010, casi 2018, y aquí no ha podido con esa zona. Mientras otros bancos, muchos otros, sí que han superado máximos históricos. Léase BBV, CaixaBank, Bank Inter, todos estos sí que han superado máximos históricos. Por lo cual, de los grandes, es el único valor que no ha superado máximos históricos, lo que nos lleva a pensar que tiene una debilidad relativa. Es decir, que en un momento dado que pensemos comprar bancos, quizá este no sea el más adecuado, porque los otros podrían hacerlo mejor. De todos modos, pensemos que estamos hablando de un sector muy cíclico, y un sector cíclico es esto, que es un sector en el que no hay grandes subidas, o sea, no tiene tendencias alcistas muy fuerte, sino que tiene un grandísimo lateral, en este caso entre la zona de 1,40 y la zona de 5, que bueno, que es un buen lateral, pero sigue en esa zona. Entonces, si no supera la zona de 5, aquí es muy peligroso comprar este valor. Bueno, pues visto esto, debilidad, si vemos el gráfico semanal, la verdad es que asusta bastante esta vela, es una vela negra en sí misma ya fea. Fijaos como aquí ya hubo una vela negra fea que ya daba una señal bajista y solo se anulaba si superaba los máximos, que no los ha superado, con lo cual ahora aparece otra vela negra. Esto toma forma, ¿no? Es decir, el movimiento bajista seguramente que se esté gestando en el Santander, pues puede tener una buena continuidad, ¿no? De hecho,
después de esta vela no me extrañaría nada que saliera subiendo al principio de semana y acabáramos con otra vela negra. Así que muchísimo cuidado con el Santander. Y yo, para aquellos que tienen bancas en general desde hace mucho tiempo, creo que esta semana ha dado señales lo suficientemente peligrosas como para salirse de las posiciones de medio largo plazo. Y luego CaixaBank. Bueno, pues CaixaBank también le pasa un poco parecido a Santander, que no ha dado señales todavía definitivamente bajistas, porque aquí marcó un máximo, aquí marcó un mínimo, aquí supera el máximo, pero este mínimo es el que nos marcaría el punto a partir del cual se convierte en bajista, que son los 4,746. Este punto de aquí, que no lo ha perdido todavía. Entonces, bueno, es un valor que ha subido muchísimo, es un valor que si corrige puede corregir de una forma bastante brusca. Así que, bueno, podría ser un valor interesante para estar pendiente de él si empieza a dar señales bajistas y sobre todo si lo tenemos en cartera y pierde la zona de 4,76. Yo sin duda, 4,75, yo sin duda me saldría de este valor. Bueno, pues hemos visto, ¿no?, que casi la banca monopoliza las grandes bajadas de la semana. Estamos hablando de bajadas por encima del 7% en cada uno de los bancos. Hemos visto otros valores que aguantan el tipo, valores que tienen fortaleza relativa. Hemos visto los índices y ahora vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado, de los cuales hay 2 españoles que sí que tienen fortaleza relativa y sí que se pueden tener en cartera, y 3 americanos, porque siempre tenemos que echar un vistazo a lo alcista y a lo que lo está haciendo bien, ¿no? Así que bueno, primero, Logista. Bien, Logista es un valor español muy alcista, como vemos aquí, y que aquí ha dado una señal muy positiva, superando nuevos máximos históricos y consolidando por encima de ellos. ¿Qué es lo que me gusta de aquí? Pues este posible fallo bajista, ¿no? Es decir, que aquí rompe soporte, quien haya puesto un stop que no sea de cierre, posiblemente le haya ejecutado, y desde aquí acaba en la zona alta del día, por lo cual podría ser que haya ejecutado stops y a partir de aquí continúe subiendo. Bien, yo este valor lo tengo en cartera y el stop que tengo es de cierre, por lo que no me ha ejecutado. El stop no se me ha activado siquiera el stop de venta, lo seguimos teniendo en cartera. Y sigue dando la impresión de que tras superar máximos y aguantar toda esta zona, entra dinero y que puede continuar subiendo y haciéndolo bien, ¿no? Es un valor que se puede comprar y ahora sí ya podemos poner un stop por debajo de estos 25,92, ¿no? Ahora sí, se puede poner un stop directamente en esa zona, porque si perdiera los 25,92, aquí sí que ya se complicaría el aspecto técnico. Y el segundo valor español es AENA, es otro valor que yo sí que tengo en cartera, que estamos en beneficios cercanos al 5% y que, bueno, puede continuar haciéndolo bien. Bueno, es un valor que técnicamente superó máximos históricos y desde aquí se apoyó y sigue subiendo. Esto es fortaleza total, con lo cual, bueno, pues después de consolidar puede seguir marcando nuevas zonas de máximos históricos. Es un valor que se puede comprar perfectamente ahora. De momento el stop estaría por debajo de 175, pero si superara nuevos máximos, es decir, que si superara ahora la zona de los 186,2, ya se podría subir el stop por debajo de 179. Así que bueno, valor interesante, valor de los que tiene fortaleza relativa, ¿no? Hemos visto varios, hemos visto Inditex, Ferrovial, Logista y ahora AENA, valores que pese a las caídas del mercado siguen haciéndolo bien. Valores americanos interesantes. Microsoft. ¿Qué le pasa a Microsoft? Pues le pasa que tiene una lucha total con Apple a ver quién es el más grande de los dos, porque Microsoft, recordemos que le había quitado ese honor a Apple, pero ahora Apple ha tenido una subida espectacular, ha superado máximos históricos y Apple recupera su trono. Pero sin embargo, Microsoft acaba de superar una zona de máximos históricos, ojo, que le estaba costando mucho de superar y ahora tiene pinta de arrancar otra vez. Así que podríamos plantearnos compras en Microsoft. Interesante situación. Evidentemente que hay que poner un stop, y el stop
como mucho sería por debajo de esta vela blanca, en la zona 425. Habría que poner un stop, no sea cosa que sea un fallo alcista, pero señal claramente de continuidad alcista en un índice muy alcista que no muestra debilidad en absoluto. El siguiente, Motorola, otro valor claramente alcista que va marcando nuevos máximos y perfectamente está en posición de acelerar las subidas. Así que bueno, pues aquí nueva escalerita alcista, aquí marca, fijaros cómo marca un máximo, de aquí marca un mínimo, luego desde aquí supera máximos, en el recorte no pierde ni siquiera estos máximos, vuelve a subir, vuelve a superar máximos, y aquí se vuelve a ver fortaleza. Bueno, vela blanca el viernes nos dice solamente esto, que si supera los máximos del viernes en 376,06 se puede comprar con un stop por debajo de 370 incluso, o sea, estamos hablando de un riesgo muy pequeñito, se puede incorporar al valor. Es verdad que el stop claramente debería estar aquí, ¿no? En la zona de 357, pero estamos hablando de una operación de muy corto plazo. Pero bueno, estamos hablando de valores con mucha salud, con tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes y que en algún momento se pueden incorporar a nuestra cartera. Y luego por último un valor muy interesante, lo que pasó el viernes en Adobe. Viernes salieron resultados, fueron resultados muy positivos y hace que suba con fuerza. Me recuerda muchísimo a lo que hizo Apple, que era un valor bajista y de ser un valor bajista salió con un gap tremendo tras los resultados por encima de la media 200, consolidó unos días, siguió subiendo y ha superado máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar en una segunda parte de Apple, en Adobe. Me parece muy interesante el hecho de que aquí además haga una vela de indefinición. Eso es bueno, porque es cuando hace una vela de indefinición que sube, baja y se queda más o menos por el medio, nos dice que si supera los máximos de esa vela sería muy positivo. Es decir, que yo aquí como estrategia podría ser, si supera los máximos, si el lunes supera los máximos de este viernes, en los 534,5, se puede comprar con un stop en la zona de 521,7, los mínimos de aquí abajo. Es decir, que estamos hablando de, ojo, un valor que supera con un gap alcista, y muchas veces este gap es un gap de escape, es decir, que aquí tiene algunas dudas, pero acaba por continuar subiendo y deja un hueco que normalmente no rellena nunca. Así que cuidado con Adobe, podría ser una opción, podría ser interesante. Mucho volumen el viernes, al final cuando hay mucho volumen es porque hay mucho interés, tanto comprador como vendedor, y si al final ganan los alcistas superando máximos, sería una señal muy positiva. Así que ojo con Adobe, valor a tener en cuenta también. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya parecido interesante este vídeo que estáis viendo en YouTube, y ya sabéis que se agradecen todo tipo de gestos como los likes, los comentarios, y por supuesto, si no te has suscrito todavía, suscríbete, que no te cuesta nada y eso hace que el canal tenga un poquito más de visibilidad. Y no olvides enviar un mensaje en la página de Bolsas y Futuros, en la parte de contacto, y tener una charla conmigo para tener en tu móvil cada mañana los avisos de Bolsas y Futuros.